Abra su Biblia en el libro de los Salmos. Busquemos el Salmo 25. Libro de los Salmos. Estamos estudiando el caminar de la iglesia y vamos a desarrollar el segundo tema que describe cómo debería ser el caminar de la iglesia. Libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 1 al 10. Cuando lo encuentre, se pone de pie. Vamos a leerlo en forma antifonal, amados. Vamos a honrar la palabra, vamos a darle la gloria a nuestro Dios. Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no seré avergonzado, no seré de mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perfectas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores su camino. Encamina a los humildes por el juicio y enseña a los mansos su carrera. Todas las acciones de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Padre Celestial, pedimos tu dirección, pedimos, Padre, tu revelación, que cada corazón, Padre, sea instruido y lleno de tu palabra. Padre, desecha todo conocimiento y habilidad humana. Queremos recibir, Padre, el fluir del Espíritu. Que tu gracia, Señor, pueda ser derramada como un bálsamo en cada corazón. Y tu Espíritu Santo nos enseñe en este caminar maravilloso, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos desarrollando lo que es el caminar de la iglesia. Y este caminar de la iglesia se caracteriza o se define por 4 aspectos. El primero es el caminar por la fe. La iglesia tiene que caminar por la fe. El segundo aspecto es que la iglesia tiene que caminar en la verdad. El tercer aspecto es que la iglesia tiene que caminar en autoridad. El cuarto aspecto es que la iglesia tiene que caminar en la presencia del Espíritu Santo. Estos 4 aspectos definen lo que sería la parte dinámica de la iglesia, la parte organizativa y en la cual el Espíritu nos va dirigiendo. Pero ¿qué es la iglesia? Podemos definirla. Nosotros definimos que la iglesia es el grupo de los redimidos, de los salvos que se congregan para adorar a Dios. El concepto es cierto, pero se queda muy corto. Le voy a agregar otro concepto a lo que es la iglesia. La iglesia, y es pequeño para que se lo memoricen, la iglesia es aquellos que tienen la vida de Cristo, aquellos que tienen el fluir de Cristo, aquellos que fueron salvados, que están siendo salvados y que serán salvados. ¿Qué es la iglesia? Los que tienen la vida de Cristo, partiendo del hecho de que la iglesia somos nosotros. Es la congregación de los santos, los que han recibido la vida de Cristo. Esa es la iglesia, los que tienen la vida de Cristo y se manifiesta en su caminar de fe, en su caminar en la verdad, en su caminar con autoridad y en su caminar guiado por el Espíritu Santo. Vamos a ver en esta hora lo que es el caminar en la verdad. El viernes pasado vimos el caminar en la fe. Hoy vamos a estudiar lo que es caminar en la verdad. Primero definamos qué es la verdad. La verdad, hermano, no es un concepto filosófico, ni es un atributo moral. La verdad, hermano, es una persona y es Jesucristo.
La verdad, hermano, es Jesucristo. Y sobre esta base, Dios establece su relación con los hombres. Dios va a establecer una relación con los hombres a través de la verdad, que es Jesucristo. Fuera de esa base, Dios no va a tratar con el hombre. Hermano, parece muy cerrado, pues la Biblia lo establece. No es algo que no se ha inventado o que es un concepto teológico, no. La verdad, hermano, no es la filosofía, no es un concepto moral. La verdad no es exclusiva de nadie. La verdad es una persona, que es Jesucristo. Jesucristo es la verdad de Dios. Jesucristo es la verdad de Dios. Jesucristo es el exponente de la gloria y de la persona de Dios. Y sobre esa base, que es Jesucristo, Dios va a establecer la relación con los hombres. Por eso es importante, hermano, que tenemos que colocar o entregar nuestra vida en Jesucristo, para que seamos llamados iglesia. Que la iglesia no es un grupo de hombres que se unen para adorar, no es el grupo de redimidos, son aquellos redimidos que tienen la vida de Cristo, aquellos que siguen a Cristo, aquellos que conocen a Cristo, aquellos que aman a Cristo y aquellos que siguen a Cristo. Es para toda la vida. No es como una profesión que yo soy salvo y me desconecto de todo. No. La salvación implica, hermano, una responsabilidad ante la vida, ante los demás y por sobre todo ante Dios, teniendo como base, hermano, a la persona de Jesucristo. El término hebreo define un poquito más amplio lo que es la palabra verdad. Es emet, que significa, hermano, ser firme, sólido, seguro, digno de confianza. De aquí, hermano, se desprende una de las palabras que la iglesia tiene que incorporar en su calor, en su léxico, que es fidelidad. La verdad es fidelidad. Tenemos que ser consecuentes con lo que creemos y vivir en fidelidad. Siempre le he dicho, Dios no quiere santos, Dios lo que quiere son fieles, porque en la fidelidad está la santidad. Ahora, Jesucristo es la verdad de Dios. El Jesucristo es la verdad de Dios. Entonces, y esto no se puede cambiar. Esto es algo, es un fundamento eterno, algo que Dios estableció y no se va a cambiar. Pero, hermano, los hombres se han rebelado contra esta verdad. Hay un problema serio con el ser humano, que rechaza la verdad de Dios. Váyase a Romanos capítulo 1, versículo 22. Los hombres, hermano, desarrollaron su propia verdad. Nuestro razonamiento, nuestra mente ha desarrollado su propia verdad. De hecho, decimos que cada quien tiene una verdad. Y le voy a decir una cosa, no es cierto. La verdad no hay una, dos, tres, cuatro ni cinco verdades. Hay una sola. Porque no todos pueden tener la verdad. No, es que mire, hermano, cada quien tiene su propia verdad. No, hermano, ya le voy a explicar lo que es, qué es lo que nosotros tenemos. Hermano, es importante ver que si mi vida no camina sobre la base de la revelación de Dios, que es la verdad de Cristo, todo lo que yo construyo, hermano, no va a ser verdadero. Y los hombres cambiaron esa verdad. Romanos capítulo 1, versículo 22 al 25, hermano. ¿Qué dice? Póngale mucha atención, hermano. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Quiénes? Los hombres. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ok, mire lo que es el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Este es, hermano, quizás el pecado más grande que el hombre ha cometido: ignorar la verdad de Dios, sumergirse en sus razonamientos, vivir bajo el gobierno de su mente, bajo su creatividad, bajo su fuerza, bajo su ingenio. Y esto, hermano, es un triste sustituto de la verdad de Dios. El conocer la verdad implica que yo voy a estar bajo esa verdad, voy a vivir bajo esa verdad. Pero los hombres dijeron: no quiero esa verdad. No es posible que solo la Biblia tenga la verdad. Hay otros libros sagrados. No es posible que solo haya un Dios. Hay otras deidades. Y cada quien empezó, hermano, a crear sus propias verdades. Por eso dice el versículo 22, profesando ser sabios. ¿Sabe cómo resume Salomón la vida del hombre? Con todo su intelecto, con toda su fuerza, con toda su creatividad, con todo lo que ha labrado en este mundo. ¿Sabe cómo lo llama? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Porque al final, hermano, ¿qué nos queda? Dolor, amargura. El hombre, hermano, sin Cristo, dice Salomón, vive una vida vanidad, vive una vanidad. Sin Cristo, hermano, nuestra vida es una vanidad. ¿Por qué? Porque creyendo ser sabios, nos hicimos necios. Cambiamos la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombres, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Mire, hoy el hombre adora todo lo que se le pone enfrente y cree en eso, menos en el Dios verdadero. Por eso, hermano, la iglesia tiene que ser restaurada. Pero para que la iglesia sea restaurada, tiene que tener la vida de Cristo adentro de ella. La iglesia no es un montón de conceptos, dogmas, teología, ideas. No, hermano, es la vida de Cristo. Quizás no sepamos mucho de teología. A veces no podamos ni leer ni escribir. Pero si la vida de Cristo está dentro de nosotros, somos iglesia. Hermano, el hombre se opuso a Dios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Grave error. ¿Por qué cree que el mundo está como está? Porque cambiaron la verdad de Dios por la vanidad, por la mentira. Y aquí vamos a sacar algo bien bonito. Lo contrario a la verdad no es la mentira, ese es el resultado. ¿Qué es lo contrario a la verdad? No es la mentira. La mentira es lo que dio a luz, el producto de algo. Entre la verdad y el niño, que es la mentira, hay algo que es, hermano, lo que sume al hombre en una oscuridad tremenda. Lo contrario a la verdad se llama ignorancia. La ignorancia es lo que pare la mentira. Hermano, la ignorancia, hermano, es cara. Muchos dicen que la educación es cara, ¿verdad? Pagar una colegiatura y pagar toda una vida de estudios es cara. Sí, la educación es cara, pero es más cara la ignorancia. Y esta ignorancia de la que hablamos nos va a costar la eternidad, porque nos va a sumir en
una tiniebla eterna. De hecho, y la ignorancia es morir. La ignorancia es ausencia de verdad. La ignorancia es ausencia de luz. La ignorancia da a luz la mentira. Cada quien puede creer lo que quiera, pero este, hermano, es el parámetro. Este es el punto de partida donde toda la filosofía, todo el pensamiento del hombre tiene que converger. A Dios no está interesado en lo que el hombre piensa. Dios está interesado en que el hombre piense en Dios. Y esto, hermano, es algo muy, muy importante, porque cuando Dios toca una vida, su vida es llena de luz, es sacado de la ignorancia. Y uno de los pecados más grandes, o uno de los que contribuyen más a la ignorancia, se llama la religión. Mateo capítulo 22. Jesús hablando con los religiosos. Miren lo que le dice Jesús a los religiosos. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 22. Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 22, versículo 29. Léalo, pastor. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esto se lo dijo a los doctores de la ley, se lo dijo a los fariseos, a los saduceos, a los que conocían la Tanakh, a los custodios de la ley de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque esto era lo normal de los religiosos. Jesús les dice: erráis. Y la palabra errar viene de la palabra griega que significa amartilla, que significa pecado, pero pecado con intención. O sea que todos eran cerrados voluntariamente. Mucha gente, hermano, ha decidido no creer en Cristo. Creemos en Cristo a la manera religiosa, pero creer en Cristo a la manera de Dios implica, hermano, una transformación de mi vida. Jesús les dice: erráis, han pecado, le dice. Han cometido el pecado ¿de qué? De ignorancia. Erráis ignorando, le dice, las Escrituras y el poder de Dios. No hablo de tener una referencia bíblica, no hablo de tener conocimiento bíblico, que era lo que tenían los judíos. Hablo, hermano, de la vida. Hablo de que el texto me hable a mí. Hablo de que la palabra more en mí. Hablo de que esto se traduzca en mi diario vivir. Hablo de que esto, hermano, me vaya permeando y llenando mi estilo de vida. Efesios capítulo 4, versículo 20, nos habla de la actitud que como creyentes debemos de tener. Efesios capítulo 4, versículo 20. Relaciónalo con el texto que acabamos de mencionar. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ok, Dios le estaba hablando a los religiosos. Efesios 4, 20 y 21, ¿qué dice? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Gloria a Dios. Está hablando de un nuevo paradigma, está hablando de una nueva visión, está hablando de un nuevo esquema y una nueva posición. Ojo, la Biblia me provee a mí una nueva manera de ver la vida, la cual se traduce en vida verdadera. Por eso le dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ojo, estaban hablando, hermano, de un conocimiento que se llevaba a la práctica. La palabra es ginosco, es como el estudiante de medicina que está aprendiendo todos los detalles, toda la ciencia de la medicina. ¿Para qué?
para luego ponerlo en práctica.